os traemos un nuevo caso de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. ¿Os pasa? De hecho, mira, esto me viene muy bien. Como después se me quejan de que somos poco profesionales, pues en un quirófano hay gente del equipo que está afuera, gente que está dentro, vienen y me preguntan si alguien se puede ir de alta, viene el doctor Juárez y me pregunta si puede pasar a otro paciente. Que esto es un trabajo, que un quirófano es una cosa seria y delicada en determinados momentos, pero el 90% del tiempo son cosas muy sencillas y las cirugías tienen cierta complejidad, pero cuando haces lo mismo todos los días, al final, sin perderle el respeto, es lo mismo de siempre. Y podemos poner música, podemos hablar de que ayer el Madrid perdió y ya está, y con normalidad, que el que me pone que soy poco profesional por eso, pues soy transparente. Ve a los otros 200.000 quirófanos que hay en el mundo y comprueba la realidad. Generalmente cuando la gente está en tensión, sin música, sin hablar, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche, ya te digo yo que no trabajan bien. Pero bueno, además hoy me tocaba elegir a mi radio. Vamos a marcar el colgajito, ¿vale? Con una proporción 3-1. Nos vamos a ir un poquito más abajo en este chico porque la línea del calzoncillo le da por aquí, nunca va a salir la cicatriz por encima. Entonces nos vamos a ir más a esta zona. Tenemos en el antes, que ahora os pondremos la foto, en torno a 5 centímetros, ¿vale? Y vamos a por ello. Que me da mucha rabia que me hateen esas cosas. Que me hateen. Pues eso no. Ayer subí un vídeo de casos al año que ya llevan más de un año operados y en lugar de decir, oye, muchas gracias, que bien todo, no los pones en erección. Joder. Siempre queremos más. En lugar de valorar, que estoy rezando para que YouTube no me cancele el canal por haber subido eso. Porque son fotos de penes y de penes y de penes. Pero bueno. Subirme a 50 coágulos que por ti. El día que no iba bien el eléctrico, como lo dejé del tirón, qué falta de previsión, es que de verdad. Joder. ¿Listo, doctor? Más. Que no es tan complicada la vida. Estas son las fascias, que os decimos siempre que son lo que notáis desde fuera, no notáis el ligamento, que este chico notaba aquí. Mira, acércate, Cristian. Este paciente es muy pesado, que tenía que grabar sí o sí, y él decía, noto aquí una cuerda que es el ligamento, tal. Ay, hoy estoy yo hater. Era esto lo que notaba. ¿Vale? ¿Ves? Clac, clac, clac. Era eso. Entonces eso ahora se lo vamos a quitar para que en la erección no note nada de ese tipo. Perfecto. Y ahora ya nos vamos a buscar de verdad el ligamento, que está mucho más abajo, y lo vamos a buscar con la mayor suavidad posible. Muy bien, ya lo tenemos aquí, ahí está. Ya lo vamos a ver con una disección muy bonita. Muy bien, y lo vamos a ver aquí. Eso es. Y conforme vamos progresando, eso es el pene, lo que tendríamos ahí delante, ahí está el ligamento, y nos vamos a ir pegaditos atrás a liberarlo. Eso que se ve de color rojo es la infiltración anestésica que le hemos puesto. Vale, pero ¿qué se llama cómo? Ese es el que era con cicatriz que quería que le grabara. No. Que no pasa nada, pues es que la gente tiene que entender que eso es la realidad. Ahora me puede llamar mi mujer y preguntarme si le deja algo para comer en casa. Le echo boquerones. Sí. Porque tiene que comer proteína. Pero mientras el ligamento esté bien suave, tal. A ver, si sin estar concentrado, ¿cuánto hemos ganado? Mira cómo se va todo para adelante. Vale, todo bien libre. Vale, lo tenemos todo maravillosamente. Se ha quedado súper limpio, ni un poquito de sangrado, ni nada. Vale, vamos a medir ahora el pene. Teníamos 5, habíamos dicho. Tenemos ahora en torno a 10. Casi 11. Es un pene muy finito. Entonces ahora vamos a trabajar muy bien el engrosamiento para que de verdad, fijaros como ahora bajará de los testículos completos. Cerraremos esto y os enseñamos el resultado al final del vídeo. Y acordaros de que esto al final es nuestro día a día. Desde luego, si hubiera un sangrado o una complicación, todo el mundo callado, pero como en cualquier trabajo. Así que nada, os dejo el resultado al final del vídeo para que veáis cómo queda. Pues ya hemos terminado la cirugía. La verdad es que tenía un pene muy pequeñito, ha quedado muy bien. Se ha portado fatal durante la operación.
A pesar de la anestesia, como estaba tan nervioso, ¿veis? Sin hacerle nada a ella, tranquilo, que ya hemos acabado. No, pobrecito. Cuando os dormís muy nerviosos, incluso con la anestesia, es como cuando estás dormido en casa, yo hablo y doy patadas y cosas de esas, pues aquí lo mismo puede ocurrir. Así que nada, 13 centímetros de resultado final, creo que partíamos de 5, así que muy bien, ahora os pondremos la foto y sobre todo fijaros el grosor, cómo se ha incorporado, porque era un pene muy finito. Y muy importante, el glande en la operación no se infiltra. ¿Por qué? Porque es un tejido muy delicado. Esto que hemos puesto aquí viajará por dentro de las fascias hasta el glande y hacia la próstata para que sea todo homogéneo. Pero esto no es un relleno, que es el concepto que siempre os explico, pero que cuesta entender. Yo lo que he puesto no va a rellenar, sino que es un injerto. Va a producir tejido y ese tejido se va a distribuir homogéneamente. Así que nada, darle a like si os ha gustado el caso y nos vemos en el siguiente vídeo.